Buenas noches con todos. ¿Podrían confirmarme si me escucha, por favor? Buenas noches, José. Sí, se escucha. Buenas noches, gracias, muy amable. El día de hoy nos trae un módulo que, a opinión personal, tiene que ver mucho con la coyuntura actual que estamos pasando. Por ello es importante el desarrollo del mismo. Vamos a iniciar entendiendo que un conflicto social en el Perú es de los que tiene mayor Por, síntomas por de favor, el reinicio volumen de un constante. poquito, por favor, no se escucha mucho. ¿No se escucha bien? A ver, un segundo, voy a mejorar el audio, un segundo, por favor. El audio está deficiente, por favor. Deficiente, por favor, si le puede mejorar. No se escucha nada acá. No se escucha nada acá. Un segundo, por favor, un segundo, estoy corrigiendo, un momentito, por favor. Gracias. Gracias. El audio no está en contacto. Por favor, mejoren el audio, por favor. Audio, por Ok, ¿ahora se me escucha mejor? Sí, Sí, Magister, sí mucho se le mejor. escucha. Ok, gracias. Bien, vamos a reiniciar. El tema de hoy es un tema de gestión de conflictos sociales que tiene que ver mucho con la coyuntura actual. El Perú, decía, es un país a nivel Latinoamérica que tiene un zigzagueo muy constante de muchos conflictos, ni siquiera cada cierto tiempo, ni siquiera cada mes. Son conflictos semanales y diarios en diferentes partes del país. Esto hace que sea un problema ya de coyuntura y prioridad a nivel de gestión. Pero vayamos a entender qué es un conflicto. Podríamos, les agradecería por favor que tengamos todos una participación activa de forma tal que podamos intervenir. ¿Será igual problema a conflicto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Me permite? ¿Será igual problema a un conflicto? ¿Un problema es igual a un conflicto? ¿Alguna opinión? Entiendo que el conflicto es un desacuerdo, ¿no? Entre personas o un grupo de personas. El conflicto puede ser por un tema de interés en particular, entiendo, ¿no? O una oposición, ese es el conflicto. Ok, ok, Moisés, pero ¿esto es igual a problema o son diferentes? Bueno, definitivamente para que haya un conflicto tiene que existir el problema, ¿no? Y producto de ese conflicto, de ese desacuerdo, se tratará de llegar a un acuerdo y poder solucionar el problema X. Ok, bien, gracias por tu participación, Moisés. Cuando hablamos de un problema, estamos hablando de, mire, ahí tenemos una imagen con un conflicto y un problema. Para que tengamos idea,
de si son iguales o diferentes. Un problema pone mucho énfasis en la objetividad. Un problema se manifiesta con molestias, con quejas, que son producidas por la incomprensión que esto produce un hecho. En cambio, un conflicto se basa en el énfasis. Es subjetivo, es decir, es un desacuerdo entre ambas partes y se enfrentan por algún motivo. Entonces, un problema no es igual a un conflicto, dado que un problema tiene solución y un conflicto se regula. ¿Ok? Vamos a desarrollar el tema. Les voy a poner un video para que puedan verlo ustedes. Bien, ¿qué les pareció este pequeño video? ¿Algún comentario? A pesar de que es un dibujo animado, deja un mensaje. ¿Cuál podría ser? ¿Alguien se anima a comentar? Sí. Adelante. Buenas noches, Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenas noches. doctor. Ahí se ve que existe en el puente, sí, Maitón, ¿no? Y ninguno de los dos quiere como, como ninguno de los, claro, bueno, ceder, el problema queda ahí y no hay sofá de empatía, muy mal. Gracias, Guillermo. Tu audio, sí hay inconvenientes con escucharte. Te he entendido por partes. ¿Alguna persona más quiere opinar para ir ya avanzando? Bien. Guillermo decía, lo que le entendí es que ninguna persona, bueno, ninguno de ellos. Adelante, adelante. Estamos con problemas en el audio, doctor. No escucho bien, a veces está entrecortado. Ok, ahora en este Escucho, caso ya es tu audio, sí, Guillermo. No está te bien. preocupes. No te preocupes, Guillermo, no te preocupes. Bien. Justamente Guillermo decía que una de las dos partes no querían ceder. Finalmente las dos partes tampoco quisieron ceder.
Y eso sucede continuamente en los conflictos. No cedemos porque no queremos entender a la otra parte o no conocemos las razones del reclamo de la otra parte. Y ambas partes se hacen únicamente, se ponen en su posición y ninguna cede. Pero vayamos a desarrollar qué es un conflicto normal. Un conflicto entendemos como un tipo de enfrentamiento en el que cada parte involucrada desea ocupar una posición incompatible, parcial o más general con los intereses de la otra parte. Esto es lo que todos conocemos como un conflicto. Pero si este concepto lo llevamos a un tema de conflicto social, ya involucran otras aristas. Es una lucha por los valores y por el estatus, por el poder y los recursos que son escasos, en el curso de la cual los oponentes desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Siempre un conflicto será cuando trasciende lo individual y procede de la propia estructura de la sociedad. Entonces, estamos ya viendo la parte introductoria de lo que es un conflicto social. En Ayacucho, el año 1900 y picos, en una mesa de concertación para la pobreza, alguien dijo que los conflictos sociales en un sistema democrático no son buenos ni malos. El problema se genera cuando no son tratados adecuadamente por falta de experiencia y voluntad en su manejo o en su resolución. Y tenía mucha razón, porque finalmente entendemos que todo conflicto social busca una solución, reclama algo que a su parecer de la parte que reclama o demanda es justa. La otra parte que escucha simplemente o no entiende o no quiere atender aquello que es solicitado. Entonces, eso es importante. Un conflicto social se puede detener en cualquiera de las 4 fases iniciales, que luego veremos. Lamentablemente, siempre esperamos agotar todas para que finalmente veamos una posible solución. En los últimos 10 años se presenta en nuestro país un tipo de conflicto frecuente. No es armado, pero puede ser violento. No busca destruir el sistema político, pero cuestiona el funcionamiento del Estado o del mercado. Nos referimos al conflicto social. Veamos algunos datos de conflictos sociales en el Perú, según el sistema de monitoreo de la Defensoría del Pueblo. Cuando se comenzaron a registrar los conflictos en el 2004, la cifra llegaba a 93 casos al año. 10 años después, esta cifra alcanza los 276. Desde el año 2007 hasta la fecha, los conflictos socioambientales representan la mayoría de casos registrados mes a mes. Actualmente son más del 60%. En el caso de los conflictos en etapa de diálogo, cabe mencionar que la mitad de ellos ha sido antecedido por hechos de violencia. Los conflictos sociales pueden ser agrupados en 2 grandes ámbitos: el de las relaciones entre la población y las industrias extractivas, y entre la población y la gestión pública. Para mí, un conflicto social es una pelea, una disputa. Es algo complicado, ¿no? Porque involucra intereses de diversos grupos. Un conflicto social para mí es cuando las personas llegan altercados y no se pueden entender. Un conflicto social es un proceso complejo en el que sectores de la sociedad, el Estado o las empresas perciben que sus objetivos, intereses, valores o necesidades son contradictorios. Estamos, pues, ante demandas de numerosas personas que se sienten amenazadas o perjudicadas por la contaminación de un río, la mala prestación de un servicio público, la afectación a sus derechos laborales u otros motivos, y que se movilizan para buscar explicaciones sobre lo ocurrido y encontrar soluciones. Pero cuidado, el conflicto debe ser adecuadamente canalizado para evitar que surja la violencia.
Cada conflicto tiene por lo menos 3 elementos que lo componen. 1. Los actores. Son aquellos cuyos intereses están directamente enfrentados. De un lado, los que plantean las demandas y del otro, los presuntos responsables de los problemas. También son actores los que colaboran en la solución de los problemas. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo. 2. Los problemas. En principio, no hay una misma perspectiva entre las partes. Cada quien habla desde sus propios intereses o creencias, pero si se hace un buen análisis y se comunica la información, se puede ir avanzando hacia ideas cada vez más compartidas. 3. El proceso. Es la manera como discurre el conflicto, su dinámica. Pueden haber protestas sociales o medidas de fuerza destinadas a presionar para alcanzar los objetivos, pero pueden haber también procesos de diálogo guiados por reglas aceptadas por las partes, o reuniones precarias y poco confiables, pero también se puede contar con facilitadores o mediadores o tener una negociación directa. Está claro que los procesos que están más cerca de alcanzar soluciones son aquellos que tienen legitimidad y que son colaborativos y eficaces. Los conflictos sociales revelan un estado o del mercado, pero hay que asumirlos como oportunidades para comprender realidades diversas y resolver problemas complejos. Una sociedad democrática debe escuchar atentamente las voces que reclaman algo. De por medio están los derechos, la gobernabilidad democrática, el desarrollo y la cultura de diálogo y paz. Bien, comentarios al respecto, por favor. ¿Algún comentario respecto al video que acabamos de ver? Creo que finalmente, producto de los conflictos, si hay buen entendimiento de las partes, vamos a llegar a buen puerto, ¿no? El tema es que las partes puedan conversar, dialogar. Termina pues el locutor indicando, al final debe haber paz, ¿no? Ok, Moisés, gracias por tu aporte. ¿Alguien más, por favor? Mónica, Max, Lady, Julio, Jacint. ¿Algún comentario respecto al video que acabamos de ver? Bien. A través de la historia, no solamente el Perú, sino de todo el mundo, han habido conflictos que siempre, casi en el 80%, han llegado al tema de la violencia. Y después de la violencia, un 20% ha podido obtener resultados óptimos o los que buscaban inicialmente. Y un 80% después de la violencia simplemente han continuado como estaban al principio. El hecho de que se inicie un conflicto sin un diálogo consensuado, sin un sustento de lo que se busca en ambas partes, no lleva a ningún lado. Es importante que para que un diálogo sea abierto, ambas partes puedan presentar sus peticiones en forma clara. ¿Qué buscan? Hay veces que las peticiones escapan a la parte jurídica, a la parte normativa, a la parte legal, y entonces no es posible que la otra parte, si es que es el Estado, pueda ceder. Pero cuando estos conflictos también pasan entre sociedad civil y empresas privadas por temas socioambientales, también sucede lo mismo. Por un lado, la empresa busca un beneficio y un lucro a costa de la compra de terrenos, ¿no? O a costa de pronto, inicialmente ilusionar a la población con algo que no va a ser posible. Finalmente, la población se siente defraudada, decepcionada y comienzan las protestas. Frente a esto, el Estado entra como un mediador para que pueda intervenir en la posible solución. ¿Qué es más fácil de manejarlo? Sin embargo, cuando el conflicto nace entre la gestión pública en cualquiera de sus 3 niveles, ya sea nacional, regional o local, y la población civil, es ahí donde ya se entrampan mucho más fuerte las cosas. Porque sabemos
los que trabajamos para el Estado, que hay normas que nos rigen y nos facultan y nos están fuera de ello. Y ahí se van generando el conflicto y va subiendo de nivel. Vayamos a desarrollar el tema. ¿Los conflictos son negativos o son positivos? Siempre es una pregunta que solía hacerse desde hace mucho tiempo. ¿Cómo puede ser posible que un conflicto sea positivo? Si ya de por sí es un conflicto y uno asocia la palabra conflicto a un tema de malestar, de incomodidad, de que no está bien las cosas. Pero habría que ver. He puesto una imagen para que entendamos ahí. Tenemos a dos animalitos buscando cada quien poder alimentarse, viendo cada uno de ellos el lugar donde va a poder alimentarse, sin saber ellos que están unidos a una cuerda. Al intentar acercarse cada uno, simplemente se encuentran que no pueden llegar al objetivo que ellos buscan. Y por más esfuerzo que se hagan ellos de ambos lados en obtener sus objetivos, no lo logran, dado que están jalados por otra cosa que ellos no entienden qué es. Ahí podemos preguntarnos, ¿un conflicto es negativo o es positivo? Entonces, para ver qué calificativo le vamos a dar, veamos esto. La forma como lo gestionamos determina si es positiva o es negativa. Ahí vemos a uno de ellos que usa la violencia, elimina el obstáculo, elimina al adversario y no solamente toma la parte que le corresponde, sino también la parte que le correspondía al oponente, haciendo abuso total de todo. Eso es una gestión completamente negativa, porque pasa por encima de lo que debería ser. Y eso nos suele pasar en forma diaria cuando trabajamos. Obtenemos algo y queremos luego más, y sin importar a veces que eso transgrede facultades de un colega, de un compañero, de un cargo que ya está por encima nuestro. Entonces, mucho cuidado con lo que vayamos haciendo, ¿no? Pero volviendo a la lámina, veamos la siguiente. Si lo gestionamos de manera positiva, nos ayuda a crecer. ¿Cómo puede un conflicto ayudarme a crecer de manera positiva? Veamos la imagen. Se sientan los dos, no saben qué hacer, se han cansado de tirar la cuerda y deciden mutuamente ir a comer primero al lado de uno y luego al lado del otro. Eso es un diálogo, es un acuerdo de partes en el cual ambos se benefician y no hay abuso de poder, ni de autoridad, ni nada de ello. Entonces, podemos visualizar en estas láminas que los conflictos pueden determinar a ser negativos o positivos, de que va a depender de la gestión que podamos tomar nosotros. Los conflictos pueden ser destructivos cuando destruye el autoconcepto de lo que uno busca, ¿no? O cuando divide personas y reduce la cooperación de las mismas, o cuando aumenta las diferencias, o cuando daña la propiedad privada, o cuando rompe el límite que le corresponde. Pero también pueden ser constructivos, cuando causa una comunicación auténtica, desarrolla cooperación, bienestar para ambos. Obviamente se libera el estrés y la carga que se ha tenido en todo ese tiempo y ayuda a desarrollar destrezas que antes no la conocíamos, pero que producto de una crisis, de un conflicto, sabemos que podemos solucionarlo de una forma unida y junta. Entonces, los conflictos pueden ser destructivos o constructivos. Va a depender de cómo se gestionen cada uno de ellos. Estoy yendo de menos a más para que luego vayamos lentamente al tema que nos trae el día de hoy. Un conflicto social debe ser entendido como un proceso complejo en los cuales sectores de la sociedad,
el Estado y las empresas perciben que sus objetivos o sus intereses o sus valores o sus necesidades son contradictorios y esta contradicción puede derivar en violencia. El conflicto es inherente a la vida. Es una forma natural e inevitable de la existencia humana y de la interacción social. O sea, el conflicto no tiene por qué ser un sinónimo de negatividad o de algo malo. Debe ser un sinónimo de que estamos buscando el cambiar las cosas de forma correcta. Conflicto y violencia no son lo mismo. La violencia es la manifestación destructiva del conflicto social. Y esto, como concepto inicial, se trató el año 2004, cuando Defensoría comienza a hacer estadísticas de los conflictos sociales que había en el Perú, y como vimos en el video, habían 70 y picos. 10 años después, estamos en 300, 400 conflictos vigentes. Entonces, muchos de ellos han escalado a un nivel de violencia. ¿Quiénes están involucrados en un conflicto? Están los sectores de la sociedad, está el Estado, las empresas. Esas tres, sectores de sociedad, Estado y empresas, perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, creencias o necesidades son contradictorias, creándose una situación que podría derivar en violencia. Como dijimos hace un momento atrás, cuando dos actores, ya sea sociedad, Estado, sociedad, empresas, encuentran que sus intereses son contradictorios, se genera un conflicto automáticamente. La idea está en que ese conflicto no llegue a desarrollarse ni escale y termine en violencia. Producto de ello, que hay contradicciones entre dos de ellos, es que se generan los efectos, que son la complejidad de los conflictos, que está determinada por el número de actores que interviene en ellos. También tiene que ver el tema de la diversidad cultural, económica, social y política. A su vez, las formas de violencia que se pueden presentar. Entendamos que en temas de violencia hay niveles que van de menos a más y que muchas de ellas terminan perjudicando la propiedad privada y al ser humano. Finalmente, la debilidad institucional para poder atenderlos. La suma de estas cuatro cubos verdes es lo que no puede permitir solucionar un conflicto. Con conflictos complejos, diversidad cultural, económica, social y política, y la debilidad de la entidad que los atiende. Frente a ello, decíamos que hay actores que representan o quienes están involucrados en un conflicto. Están los actores, que son sectores de la sociedad, el Estado y las empresas. Los problemas, que es la parte en amarillo, y finalmente la parte en verde, que es el proceso. Entonces, ¿quiénes están involucrados en un conflicto? Actores que tienen que solucionar problemas mediante un proceso. Eso es la matriz de todo conflicto social. El tema más fuerte está entre sectores de sociedad y Estado, ¿no? Porque entre sectores de sociedad y empresas, este Estado se pone como mediador y le da una solución
mucho más pronta. Actores en los conflictos sociales. Tenemos tres tipos de actores. Actor primario, aquellos que participan directamente en el conflicto. Los actores secundarios, que pueden ser grupos que apoyan a alguna de las partes, instituciones, organizaciones de la sociedad o personas vinculadas directamente al conflicto. Y finalmente los actores terciarios, personas u organizaciones que por sus características pueden tener incidencia en el curso del conflicto. Pueden desarrollarse tres actitudes frente al conflicto social. La primera es una regulación efectiva que busca acuerdos de las partes. ¿Okay? Todo conflicto social, el objetivo es que se pueda regular en forma efectiva, buscando siempre que haya un acuerdo lo más pronto posible de ambas partes. Esto se plasma en un documento donde ambas partes firman el acuerdo, donde ambas partes son responsables de algo y son obligaciones de algo. Es lo ideal. Pero también está la otra, que es la pseudo-regulación, que es una represión sutil. ¿Ok? ¿Qué entendemos por pseudo-regulación? ¿Alguien me podría dar una idea, por favor? Pseudo-regulación. Algo informal. No está ¿Perdón? escrito. Puede ser un acuerdo informal. No hay nada escrito. Es posible, sí, Moisés, muy bien. Pseudo es falso, regulación, bueno, es una regulación falsa, ¿no? Que muchas entidades públicas o políticos o líderes intentan maquillar o apaciguar la situación, intentando ganar tiempo para que una de las partes desarrolle mejor la pauta que va a dar después. Casi siempre la pseudo regulación termina generando mayor violencia en la sociedad civil, debido a que nos sentimos engañados u utilizados, ¿no? Obviamente eso nos damos cuenta poco tiempo después, porque tenemos la costumbre de poder creer y confiar en lo que las autoridades nuestras nos dicen, nos toman como verdad. Recordemos aquello cuando empezó la pandemia y se sentó un presidente y nos dijo que estaba luchando para que llegue muy pronto la vacuna. Y todos sabemos qué pasó tiempo después, porque se demoró en el Perú el tema de la llegada de vacunas. Esto fue una pseudo regulación, que nos esperanzan con algo que va a pasar, pero que finalmente no está pasando. Va a pasar, pero mucho después que el interés personal o grupal o de un grupo de entidades sean satisfechas, recién se puede atender la población, lo cual genera esto en violencia total. Y finalmente tenemos la represión, que es la más peligrosa de las tres. ¿Por qué? Porque ya el Estado usa las Fuerzas Armadas para que pueda repeler a la sociedad civil. Siempre, y lo triste de esto es que cuando quienes generan el conflicto social y quienes vamos a reclamar en forma pacífica, que es lo ideal, y somos atacados por una represión sin que tengan ninguna razón, pues la violencia crece mucho más. Todos sabemos que la policía, para temas de conflictos, tiene normas ya establecidas para poder atender un meeting o una marcha de protesta, ¿no? Tienen 5 filas muy determinadas. Una primera fila que debería ser de los escudos, únicamente para protección de ellos, ¿no? Una segunda fila con gases lacrimógenos, de ser necesario, ya un metraje correspondiente. Una tercera fila de esas balas bum bum o perdigones, igual, a una distancia
considerable, de forma tal que no lastime a las personas. Y así tienen las filas bien definidas, en tiempos y espacios que están marcados según un documento, pero que esto en la realidad no sucede, porque muchas veces hemos visto abusos de ambas partes, tanto de la policía como de la población. La población se enardece y lo que en la forma de querer es cogen piedras, destruyen la propiedad privada, rompen vidrios, con la única intención de conseguir armas que puedan lastimar al otro lado. Entonces, un conflicto social termina siendo una guerra campal entre mismos ciudadanos, compatriotas, y lo que es más triste, no van las personas que reclaman, sino que se paga, se terceriza, se usa personas para que hagan desmanes. ¿Cómo podríamos conversar con alguien que sabemos que es así? Complicado. Sin embargo, cuando hay un conflicto social, tengamos en cuenta que esas son las tres actitudes que pueden desarrollarse en cualquier momento, ¿no? Lo ideal sería la primera, una regulación efectiva. Y siempre tengamos claro que es una regulación, no es una solución. Cuando aparece un conflicto social, aparece con partida de nacimiento. No es que cuando se dé una solución desaparece, no. Solamente se regula. Solo se regula un conflicto social. Yo no conozco, a menos que ustedes sí, y podamos compartir ustedes, de un conflicto que ustedes recuerden en cualquier parte del Perú, sea cual fuese la modalidad que se haya presentado y que hoy en día ya no exista. Porque es como una herida. Se le trata, pero finalmente queda una cicatriz que puede abrirse nuevamente según se lastime nuevamente ahí, ¿no? Es así un conflicto social. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ninguno. ¿Puedo preguntar? Doctor, Adelante. ¿me escucha? Claro y fuerte, Jacinth. Doctor, sabemos que en la realidad pues existe ya no un conflicto social, existiría, digamos, violencia, como usted está explicando, pero esa raíz, yo analizo, no solamente es pues, como dice a veces, la represión, las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales ya han usado también lo que son armamento, pues, ¿no? Entonces ya están, digamos, la vida ya está corriendo peligro, ya corrió peligro, porque ya hubo muertos, ya hubo un tema fuerte de violencia. Entonces, para mí es el manejo de las autoridades pertinentes que deberían pronunciarse y deberían ver soluciones dadas ya en el momento, ¿no? Pero en esta oportunidad el país pues está pasando por un conflicto o violencia, digamos, extremadamente ya fuera del alcance de nuestras autoridades. Nadie quiere ceder. Entonces, ese es el tema, ¿no? Tenemos poderes ejecutivos, tenemos poder del legislativo, que ni uno da su brazo a torcer o alguna alternativa. Inclusive se han planteado 4 reformas constitucionales, las cuales han sido rechazadas, ¿no? Y legislativo, como en otras palabras dice, ¿no? Está en sus manos del legislativo. Pero no es así también, ¿no? A veces también si el ejecutivo tomara un poquito más de conciencia, debería dar otra alternativa. Gracias, Jacinth. Tu comentario me lleva automáticamente al primer video que puse, donde el oso con el alce quieren pasar y yo veo hoy al Ejecutivo con el Legislativo, ¿no? Ninguno quiere ceder. Ninguno quiso ceder. La pregunta es, ¿por qué la presidenta actual no renuncia? Si es un clamor de muchos sectores del pueblo. Si esa es una forma de solucionar ella como jefa de Estado, ¿no? Pero detrás de eso hay muchos intereses políticos
administrativos, empresariales, que no permiten que esto pueda, finalmente atenderse, no como la población lo requiere, sino como ellos están buscando dar. En todo este tiempo, vamos a verlo más adelante, ha habido ya muertos, ha habido heridos, ha habido daño a la propiedad privada, ha habido disminución de alimentos en ciertos lugares, se ha subido el precio, ha habido escasez de gas, de combustible. ¿Quién se perjudica? Siempre la clase más pobre, siempre. No importa si el partido que elige, y esto es una opinión personal, no importa si el gobierno se dirigió por derecha, izquierdo, centro, azul, blanco, rojo, no importa. Hasta ahora, la historia del Perú ha determinado que no es atendido las personas de pobreza o pobreza extrema. Son los últimos en ser atendidos, cuando ellos deberían ser los primeros. Pero tenemos una mala práctica. Primero yo, luego yo, y sigo yo, y sigo yo. Buscamos ubicarnos en una buena posición laboral, económica, y a veces algunos aplastan a otros para conseguir ese objetivo. Y si ustedes se ponen un poco a analizar, todos los días vivimos conflictos sociales en la empresa, en el trabajo, en la familia, y mucho depende cuán buenos negociadores somos para darle una buena regulación a ello. Sigamos. Bueno. Sí, adelante. Buenas noches, doctor. Una consulta. Yo veo los conflictos sociales o lo que usted refiere, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos todos los días el conflicto. Pienso yo que todo es relativo en base al nivel cultural y educacional que tiene una población. Y más que todo, prioritariamente, las autoridades, los que tienen justamente este eje de manejo de una organización, de una institución pública o un gobierno, ¿no? Entonces, todo va a depender, los conflictos, del nivel educacional y cultural que tenga un grupo poblacional o un país. ¿No le parece? Gracias por tu comentario, Max. Sí. Recordemos, Max, que hay países en Europa con una promoción educativa sólida que aún viven en conflictos. El tema está, no es que aparezca un conflicto, el tema está cómo solucionamos ese conflicto. Ese es el tema. El tema en sí es cómo le damos solución a ello. Y para ello es importante ser imparcial, ser capaz, tener conocimiento del tema y poder buscar lo mejor para quien lo solicita. Y si de una de las partes hay errores, digo, ok, yo me equivoqué, usted tiene razón. Pero eso no sucede. Yo no escucho a ninguna parte, yo estoy laborando diariamente con temas de conflictos sociales. Yo no escucho casi nunca que diga, nos hemos equivocado, usted tiene razón. No. Siempre quieren, a ver, ¿cuál es la frase que usa? Quieren porfiar, es lo que siempre me dicen. Queremos porfiar hasta obtener lo que queremos, no lo que necesitamos. Ok, pero igual, Max, estoy de acuerdo contigo en el tema que la educación determina que el tema de poderles dar la solución a un conflicto. Veamos estados de los conflictos. Los conflictos pueden ser de tres formas. Activos, cuando el conflicto social es expresado por alguna de las partes o por terceros a través de demandas públicas, formales o informales. Eso es un conflicto activo. Vamos a ir diferenciando de acá en adelante, ¿ok? Un conflicto activo es cuando es expresado por alguna de las partes o por terceros a través de demandas públicas, formales o informales. Listo. ¿Qué es un conflicto latente? Es algo que no está expresado públicamente, que permanece oculto, silencioso o inactivo,
en el que se puede observar la concurrencia de factores que tienen un curso de colisión, pero que no se manifiestan, o habiéndose manifestado, han dejado de hacerlo durante un tiempo considerable. Eso es un conflicto latente. Y eso es lo que vamos a ver en fases más adelante. Y un conflicto resuelto es cuya solución aceptada por las partes mediante acuerdos, normas, resoluciones que dan por concluida la disputa inicial. Entonces, de estos tres conflictos, estados de conflictos, el mayor porcentaje en el Perú está en los conflictos latentes y en los conflictos activos. Y en mínima parte los conflictos resueltos. Hasta ahí la parte de qué es un conflicto. ¿Qué entendemos? Yo creo que hemos ya entrado a contexto. Ahora vamos a desarrollar fases y tipos de conflictos. ¿De acuerdo? Ahí vemos una curva. Y vamos a entender que son conflictos latentes. ¿Cómo es que tienen las fases los conflictos latentes? Una primera fase es la fase temprana. Es el momento en que los actores hacen pública la incompatibilidad de objetivos. Hacen público sus medidas. Dan de conocimiento sus posiciones y sus intereses. Muestran cuáles son sus valores o dan a conocer a la población cuáles son sus necesidades existentes. Ahí es donde inicia un conflicto social. Esta fase pasa a una fase de escalonamiento, en la cual, producto de esta primera denuncia pública, no es escuchada, entonces se genera una tensión entre las partes y la intensidad de las acciones de violencia física directa aumenta, ¿no? Yo te dije, no, usted nunca me dijo, yo presenté. ¿Cuántas veces cuando vamos a cualquier entidad pública pasamos por la fase de escalonamiento? Yo presenté el documento de la fecha, no, aquí no está. ¿Qué número de expediente tiene? No me acuerdo, usted debe tenerlo. Y empezamos a querer marcar nuestra posición y que se haga lo que nosotros pensamos que está correcto. No hay diálogo. El diálogo se va terminando, se va agotando. Y si no hay diálogo y vamos poniendo y marcando posiciones que nos competen en función a nuestro criterio y pensando que la otra parte me está entendiendo y pensando que la otra parte sabe lo que quiero, pero no me quiere atender, es donde ya empieza el tema de la violencia, ¿no? Finalmente viene la fase de crisis, que es la cúspide. Es la expresión pública de los reclamos a través de acciones de violencia contra las fuerzas del orden, contra otros agentes del Estado o contra particulares que somos nosotros. Ahí se agotó todo. Ya únicamente la única forma de poder saber que nos van a escuchar es a través de la violencia. Y yo pregunto, ¿cuándo alguien entendió por violencia? Ni en casa, ni en el trabajo, y menos en la sociedad. No, es que si no protestamos no nos hacen caso. Bueno, ok, la protesta es válida, pero la violencia no. No, es que si yo no hago esto, no me hacen caso. Entonces, si no te hacen caso es porque tu argumento fue tan débil que no te llegaron a entender. Porque no hacemos un mea culpa a veces de lo que estamos haciendo o reclamando. Ojo, no estoy de ningún lado. Estoy únicamente poniéndome de un lado y otro para poder entender por qué pasan los conflictos sociales. Por eso he ido en forma gradual y he puesto ese video del oso y el alce, en la cual ninguno quiere ceder su posición y cada quien decide qué hace el otro. Finalmente ambos pierden. Porque hay personas que buscan desestabilizarlos y se genera un nuevo conflicto. Pero en el segundo conflicto entre el conejo y no recuerdo el animalito este, simplemente llega a un acuerdo en el cual uno se agacha para que pase el otro. Solución, ambos llegan a su destino. Viene una cuarta fase, que es la fase del desescalamiento, ¿no? Ya la intensidad de la violencia disminuye. Y las relaciones de tensión entre las partes en el conflicto social
se pueden transformar en oportunidades para el diálogo. Esto nos pasa en todo ámbito, personal, familiar, laboral, padre, hijo, esposos, jefe, empleado. Después de la violencia, uno se cansa y dice, bueno, ya, entonces, ¿qué hacemos? Ya entendimos que con la violencia no resolvemos. Entonces busquemos otra solución. Y nos pasa a todos. La pregunta aquí, perdón, el comentario acá es que tenemos que ser bastante inteligentes y sensatos para que en esta fase de desescalamiento yo pueda usar el diálogo de forma transparente y clara, de forma tal que no pueda reactivar nuevamente y volver a la fase de crisis. Porque es posible que muchas veces llegando a bajar la violencia, nuevamente se rebrota, y se rebrota, y se rebrota. ¿Por qué? Porque esta apertura de diálogo que está en este cuadro color lila, no se tiende el puente de diálogo con transparencia. Se siguen buscando cosas que en el cuadro de naranja se buscaban beneficios para ambas partes. Si aquí en la fase de desescalamiento ya van encontrando la oportunidad para el diálogo, entonces se cierra con una fase de diálogo. Es el momento donde se desarrolla un proceso comunicacional en el que los actores intercambian información. Ojo, los actores, ambas partes, ambos lados, intercambian información. Mira, yo te he estado pidiendo todo este pliego de reclamos. Mira, estos son. Y tú me has estado diciendo que yo no pedía esto, sí está acá. Y comienzan a intercambiar la información y se comienzan a entender mejor que al principio. La pregunta es, ¿en la fase temprana no hubo intercambio de información? No, nunca la hay. Nunca la hay. En la fase de escalamiento hay intercambio de información, tampoco la hay. Siempre se espera que llegue a la crisis y baje para que recién haya un intercambio de información. Argumentan, generan opciones, construyen acuerdos en un espacio ordenado, igualitario y lo más importante, sujeto a reglas. Entonces, fíjense qué importante son estas fases. Estos días, los que radicamos en Lima o en provincias, estamos viendo todos los días por televisión o de repente cuando salimos al trabajo, lo que sucede en la calle. Yo paso por la Plaza 2 de Mayo casi todos los días. En las tardes veo un grupo de personas que cada vez se reduce más y más y más y más. Y también veo que llegan personas con fajos de dinero y lo van distribuyendo. No sé para qué es ni por qué motivo. Pues, no ensayar una idea. Porque no sería muy mal de mi parte ensayar algo que no sé qué está pasando. Lo que sí veo es que pasados los días, las personas van mejorando por algún motivo. No sé si regresen a sus lugares de origen, no sé si ya lo que inicialmente vinieron se van cansando, y más adelante veremos las reglas que tienen que usar ambas partes, sobre todo el Estado, para que llegue a una fase de diálogo, ¿no? En algunos casos se han firmado acuerdos ya por cansancio, más que por sensatez. Y esos, al poco tiempo, ha habido un rebrote de lo mismo. Es como cuando un gobierno local o un gobierno regional o provías hace veredas o pistas de mal estado que al poco tiempo únicamente están mal para que la nueva gestión vuelva a ser nuevamente y se genera ese círculo vicioso. Bien, ¿comentarios hasta acá? ¿Comentarios, preguntas, por favor? ¿Ninguna? Entonces voy a preguntar. Elizabeth,
¿Algún comentario al respecto? Elizabeth, ¿me escuchas? Creo que no está. Lady Maqueira. Sí, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal, Lady? ¿Cuál es tu comentario, tu reflexión del tema del día de hoy? Lady. Sí, profesor. Bueno, en relación a los conflictos sociales, comparto también la idea de un compañero que dijo que ahora ya no son conflictos sociales, sino estos conflictos ya son más, han cambiado, ¿no? Ya son violencia, ¿no? Vamos a decir, hay mucha violencia en la sociedad. Y esto, a mi parecer, ya arrastra de hace años, ¿no? Que no se ha trabajado en lo que es la parte social. Ujú. Continúa, Lady, te voy escuchando. Continúa. Ah, claro. Bueno, le digo que esto arrastra desde hace años porque se evidencia o se observa, ¿no? Se observa que no hay una justicia social en el Perú, ¿no? Ya todo está corrompido y para eso hay que trabajar la parte social. Hay que trabajar con las organizaciones sociales de base, con las poblaciones vulnerables, ¿no? Es mi opinión. Ok, Gracias. Lady, muy bien. Gracias por tu comentario. Sí, lo que vemos hoy día es violencia total y aparentemente no es un conflicto, pero sí, es la fase de crisis la que vemos casi a diario, que se mantiene en la fase de crisis de una forma o de otra forma, ¿no? Pero que nació en una fase temprana. Bien, veamos qué es una fase temprana. La fase temprana es el desacuerdo entre ambas partes que es expresado de manera pacífica mediante memoriales, quejas en medios de comunicación, el trato directo, acciones administrativas que a veces se guardan o se archivan, que luego derivan en acciones judiciales, quejas ante los medios de prensa, pedidos ante las autoridades pertinentes. Se va agotando la fase temprana de un conflicto social. Tienen lugar a acciones individuales o colectivas, dirigidas a denunciar públicamente la falta de atención o de repente el incorrecto comportamiento de una autoridad o la inconveniencia de una norma jurídica. Todo ello son síntomas de una fase temprana. Pero tenemos indicadores. Una acción legal, se forman asambleas, se formula una denuncia, hay marchas pacíficas, hay vigilias, hay expresiones pacíficas de protesta, como plantones, lavados de bandera. Entonces, ya la sociedad está iniciando una fase temprana de un conflicto social. Está intentando de una forma pacífica decir, oiga, Estado, oiga, empresa, atienda mis demandas. Lo estoy haciendo en forma, ya denuncié, pero quiero una solución pacífica. Marchan, hacen vigilia, hacen asambleas. Están agotando todos los medios que les han dicho que deben hacer. Presentan documentos, en fin, todo lo que le van diciendo que hagan, lo van haciendo. Cuando se agota toda esta acción que nos han dicho que hagamos, es que ya ahí se termina la fase temprana. ¿Ok? La fase temprana puede ser
¿Tan larga o tan corta? No tiene un tiempo de duración. Mucho va a depender de cuán grande sea el conflicto social. Y luego viene de esta la siguiente fase, ¿no? La fase del escalamiento. Ya en ese momento incrementan la energía de la protesta social y que busca influir en el ánimo de las demandas y también en la opinión pública. Sin embargo, en esta fase aún es posible contener la violencia, pero empiezan a presentarse transgresiones a derechos, daños materiales y agresiones personales. ¿Cómo podemos identificar que estamos en la fase de escalamiento? Tenemos indicadores: cierre de locales, amenazas, huelga de hambre, encadenamientos, paros, marchas de sacrificio, quema de llantas, movilización continua. Ya aquí se agotó la fase temprana, ¿no? Ya las personas se encadenan como protesta, hacen huelga de hambre y aún la violencia no aparece. Está a un punto, ¿no? Cuando ya hay una quema de llantas, ya el ánimo está caldeado. Cuando hay una movilización continua, ya están buscando ya que la solución sea cuanto antes. ¿Alguien podría mencionar un caso que está pasando en el Perú que esté en esta fase para poder ubicarnos? A ver, algo que está pasando en tu región, o que tú hayas visto por televisión, o que sepas en tu centro de trabajo, no sé, que esté en la fase de escalamiento. ¿Alguien podría opinar, por favor? A ver, estoy... ¿Arturo? Adelante, Arturo. Arturo, no se te escucha. Estás con el micrófono prendido, pero no se te escucha. Aló, doctor. Buenas noches. Adelante más, adelante más. Pienso que en la fase de escalamiento, actualmente en el conflicto social que se está viviendo en el Perú, está lo que ha forzado, por ejemplo, el gobierno central a reunirse con autoridades locales que han sido recientemente elegidos y que lamentablemente son electos por un pueblo, ¿no? Y ellos han ido a reunirse pese a la protesta que había generalizado. Entonces, esto está en una fase de escalamiento que va a ser recién analizado, según a la zona donde viva, a un conflicto. Ok, Max. Ok, sí, tienes razón. Cuando ya se agote esta fase de escalamiento, va a llegar a la fase de crisis, ¿no? Ya lo que es violencia. Ahí los actores, el actor que entró a tallar son las autoridades electas recientemente, ¿no? Que muchos de ellos no tienen experiencia ni el expertise del caso, la solución o la regulación del conflicto. ¿Algún otro comentario, por favor? Me voy adelantando para poder precisar. Este módulo no va a tener examen. ¿Ok? Repito, este módulo no va a tener un examen escrito. Este módulo va a tener un trabajo. Y el trabajo va a consistir en que ustedes en un PDF mencionen
situaciones que están viviendo en forma local, regional o nacional, las fases, ya hemos visto dos fases, la fase temprana y la fase de escalamiento. Entonces ponen fase de escalamiento, ponen 5 situaciones que están pasando en el país, tal. Fase temprana, tal. ¿Ok? Si no se me entendió, me van preguntando nuevamente, por favor. Pero eso me envían al WhatsApp de la señorita Quiromi Agüero sus PDFs, por favor. Bien. ¿Está claro el trabajo a realizarse para el día de mañana? ¿Podría repetir, por favor? Sí, por favor, repita, profesor. Gracias. Cómo no, encantado. Van a hacer un trabajo de análisis e investigación que tiene que ver con las fases y los tipos. Con estas fases. Van a poner fase temprana, 5 situaciones que estamos viendo en el Perú, que están en esta fase. Fase de escalamiento, 5 conflictos sociales que están en esa fase, y así cada una de ellas. ¿Correcto? ¿Ahora sí se me entendió? Sí, muchas gracias. Ok, gracias. Profesor, por cada fase, 5 ejemplos. 5 situaciones, 5 conflictos sociales diferentes. 5 conflictos, ya, perfecto. Ya. ¿Ok? Puede ser local, puede ser regional o puede ser nacional. Pero tenemos que, lo que quiero es que aprendamos a identificar en qué fase está el conflicto social. No todos están en la fase de crisis. ¿Ok? Pueden usar situaciones del país, situaciones laborales, los que ustedes estimen conveniente. ¿Correcto? Ya. El PDF lo va a ver, ¿no? Lo va a dejar no te escuché bien. El PDF que está mostrando, lo van a colgar en... Lo van a subir al aula virtual. Al aula virtual, ya. Gracias. Por nada. Bien, sigamos entonces. Viene la fase más crítica, la fase de crisis, la confrontación violenta, ¿no? La expresión pública de los reclamos a través de acciones de violencia contra las fuerzas del orden, contra agentes o contra personas de la sociedad civil. En esta fase, la amenaza que se hizo en la fase de escalamiento se lleva a cabo. Todas las amenazas que se hicieron aquí en esta fase de crisis dan por hecho. Aquí ya no hay razones. Aquí únicamente se busca, a través de la violencia, ser escuchados. A través de la violencia, que el Perú sepa que existe un grupo de personas. Y yo siempre pregunto, en la imagen que he puesto, estas personas que vemos tirando piedras, ¿serán las personas que reclaman lo que realmente están pidiendo? ¿O serán personas contratadas para dicho fin? No lo sé, ¿no? Si ustedes quieren hacer un comentario en su trabajo, pueden hacerlo. Porque, como bien decía Max al principio en su comentario, que un conflicto social mucho depende de la educación de las personas. Y estoy completamente de acuerdo con él. Podemos protestar, podemos mostrar nuestro no acuerdo con algo con fundamento. Pero cuando esos fundamentos no son escuchados y me dan una respuesta sensata, objetiva, y aún así quiero porfiar, entonces ya dejé de lado mi búsqueda inicial. Ya, en todo caso, voy a ceñirme únicamente a que yo no voy a perder. Y entonces comienzo a generar nuevos mecanismos, nuevas aristas que no tienen nada que ver con la búsqueda inicial. Y eso suele pasar constantemente. El mes pasado, a modo de comentario, en un distrito de un departamento, estaban pidiendo que puedan llevar a un juez de paz, ya que en este centro poblado no había un juez de paz.
y estaban sujetos a muchos abigeos. Y las personas cogían a quien sospechaban y los maltrataban. Y no había justicia. Y cuando iban a la policía decían, ellos no atendían esas cosas. Entonces la petición de un grupo de personas que viajó de un centro poblado, inicialmente al distrito, luego a la provincia, que tampoco fueron escuchados, porque era un mal menor, era un mal que no afectaba ni al distrito ni a la provincia. Por tanto, ya así más adelante, viajaron a Lima y llegaron hasta la Secretaría de Gestión Pública y necesitamos un juez de paz. El más cercano queda a 4 o 5 kilómetros. Y la pregunta era, ¿y con eso solucionan lo que tienen ustedes? Sí, porque hay una autoridad que permita regular quién está bien y quién está mal. Pero para que ellos lleguen a Lima han pasado como 5 meses o 6, han sucedido muchos temas de vigiato, han habido personas que han sido dañadas en forma injusta, hay personas que se han aprovechado de la ausencia de la justicia, y recién hace 2 meses se ha nombrado a un juez que va al centro poblado. Cosas tan mínimas que no se resuelven en su momento generan luego esta fase de crisis. ¿Por qué? ¿Por qué fueron atendidos? Porque mataron a un joven por error. Entonces, siempre es importante, por eso puse en la lámina que en esta fase la amenaza es llevada a cabo. Indicadores que estamos en la fase de crisis: bloqueo de vías públicas, ataque a las fuerzas del orden, daños a la propiedad privada o pública, desalojos violentos, lesiones o heridos y muertes. Agote las ganas de la violencia, sino porque se agotan físicamente, ¿no? La única forma que se calma y baja es por eso. Vamos a la cuarta fase. Empezamos con la fase del desescalamiento. Luego de la fase violenta se produce un desescalamiento, ya que la violencia no se puede sostener de manera indefinida. Así, el conflicto pasa a una fase en la cual se abre una oportunidad de crear condiciones para un diálogo. Van representantes de defensoría, intermediarios, a escucharlos, a coger nuevamente un memorial, una petición de pedido firmada por la población o por los principales dirigentes, ¿no? Y ahí este actor terciario cumple un papel súper importante para que puedan pasar a la fase de diálogo. Porque como el conflicto es entre la sociedad civil y el Estado, y sienten que la sociedad no es escuchada por el Estado, van los actores terciarios, ¿no? Como defensoría, los escuchan, los atienden, y ya. Ellos van nuevamente al Estado, dicen, esto es, y hacen ese papel de intermediarios, hasta que finalmente, pasado esta fase, llega la fase del diálogo, donde las partes de manera directa o con intermediarios por alguna persona o entidad desarrollan un proceso comunicacional en el que intercambian información, argumentan, generan opciones, construyen acuerdos sujetos a reglas. El fin de este proceso es que las partes declaren su conformidad con las soluciones producidas de manera colaborativa y dentro del marco de la ley. Ojo, en esta fase, la violencia se mantiene en estado de latencia. Ojo, se mantiene en estado de latencia.
y dependiendo del curso de las negociaciones, reaparecerá o no. Claro, porque han nombrado a una comisión que lo va a representar, que van a hablar con la otra parte, donde ya el actor terciario ha llevado las peticiones de ambas partes, únicamente se van a sentar a argumentar, a generar opciones, a construir acuerdos, que se van a sujetar a las reglas que cada uno va a acordar. Si llegan a que todo está ok, sale humo blanco y finalmente hay un acuerdo. Pero si no, empezamos nuevamente con la segunda fase. Y el círculo nuevamente se genera otra vez. Hay conflictos sociales que han entrado a la fase de diálogo hasta por 3 o 4 veces. Y han tenido que volver a la fase no temprana, sino a la segunda fase y nuevamente continúan el ciclo. Y continúan el ciclo. ¿Ok? ¿Comentarios, preguntas, señores? A ver. Mónica, ¿me escuchas? Profesor, Mónica, ¿cuál es tu opinión? Buenas noches, Mónica. ¿De qué parte te comunicas y cuál es tu opinión? profesor, Buenas noches. profesor, ¿De qué parte te comunicas y cuál es tu comentario? profesor, yo me comunico de acá del distrito de Bella Unión, provincia de Carabalí, departamento de Arequipa. Ok. Ya. Profe, lo que usted estaba hablando, el tema que estamos tocando hoy día es el conflicto social, ¿no es cierto? Pero yo veo, como ha puesto usted en su video, es prácticamente que las dos partes no se ponen de acuerdo, bien como dice usted, que pueden ser los gobiernos locales o las empresas y el Estado, ¿no? Pero también está sumado a que hay mucha violencia y prácticamente también se ve por los medios de comunicación de que también hay muchas personas infiltradas o prácticamente pagadas de que les dan esa detonante de toda violencia, de todo tipo de agresión, y ya queda de lado también los reclamos, más se invocan a la violencia que plantear sus reclamos o sus necesidades o que la gente no se siente atendida, ¿no? Ok. Una pregunta, ¿cómo está la situación en Arequipa? Profesor, nosotros acá en Chaviña, específicamente yo vivo en el centro poblado de Chaviña, es prácticamente como decir el lado norte de Arequipa, prácticamente es el centro entre Lima y Arequipa. Es, por Ya. ejemplo, a 1 hora de Nazca, sí, que Nazca ya viene cerca. Pero acá esa Claro. parte sí es tranquila, como son pequeños distritos así. Pero siempre se ve, por ejemplo, yo laboraba en la municipalidad de Bella Unión y veía de que la gente a veces estaba inconforme por los servicios básicos, ¿no? Porque acá tenemos un servicio que de repente no abastece suficiente a la persona. Como el distrito ha ido creciendo, ¿no? No abastece, son atendidos por horas y entonces las personas no tienen como decir, sus servicios básicos completos y reclaman y hay esa presión, ¿no? Casi constante de que no cuenten con el servicio de agua y no toda la población tiene el desagüe, ¿no? Pero yo veo también que las autoridades de turnos viajan constantemente al Ministerio de Vivienda, llevan sus proyectos y no son atendidos porque prácticamente las obras son costo-beneficio, es decir, cuesta mucho para ser una población pequeña atendida y lo dejan de lado. También yo veo que la población se siente
como hay ese resentimiento de rechazo al Estado, porque no nos atiende nuestras necesidades. Gracias a Dios no hay violencia, solamente hay, como dice usted, esos reclamos con memoriales, con insistencias, van a las reuniones juntas vecinales, hacen ver su posición, que no son atendidos, a los presupuestos participativos y hacen su reclamo. Todavía estamos en esa fase, ¿no? Ok, gracias por tu comentario. Tocabas el tema de presupuesto participativo. En el tema de gobiernos locales, ya sea provinciales o estatales, el año pasado se ha formulado el presupuesto participativo. La pregunta es, una gestión saliente, ¿cómo podría priorizar lo que se va a hacer si no la va a ejecutar? Estas gestiones que han entrado ahora, en su mayoría, la ley permite el tema de modificación presupuestal a nivel de meta y a nivel de clasificador de gasto. Reestructuran nuevamente. Lo ideal es que esto se pueda reestructurar de acuerdo... A ver, reestructuran lo que ha dejado la otra gestión. A ver, ¿Aló? yo sí te escuché, te escuché. Yo sé que reestructuran lo que han dejado antes, pero me voy al caso puntual. Muchos gobiernos locales hacen esta reestructuración en un consejo cerrado, en 4 paredes, ¿no? En función a lo que dice, tanto tenemos y ¿qué quiero hacer? Quiero hacer esto. Esto le prometí a la población, dice el alcalde, ¿no? Esto le prometí a la población, esto voy a hacer. No se actualiza la información, no se hace una dinámica de socialización con los nuevos dirigentes del distrito, en la cual se deben presentar los alcaldes. Esto es lo que se dejó, que se puede, en fin. Eso, que es tan sencillo de hacer, genera nuevo en conflictos sociales. ¿Por qué si dejó el otro esto, por qué tú no sigues? Y empiezan el por qué, y el por qué, y el por qué, y el por qué. Muchos, mañana vamos a tocar lentamente todo lo que son gobiernos locales, muchas gestiones de alcaldes y sus gerentes municipales o asesores legales seguramente van con la mejor intención. Pero una cosa es atender o ser del partido o ser parte del equipo del alcalde, y otra cosa diferente es atender la necesidad de la población. Son cosas completamente diferentes. Como técnico que soy, a mí, al margen de donde trabaje, lo importante es que soy un servidor público y mi prioridad número 1 es servir a la población bajo los regímenes o bajo la línea que me indica mi actual gestión. Pero no puedo atropellar a la población únicamente porque soy de la nueva gestión, y la clásica de todo gobierno local, sacan a todos los que han estado antes, ¿no? Los barren y los limpian, y a los nombrados los ubican en lugares que no son, digamos, de mucha vinculación directa. Y todos, y casi la mayor parte de los gobiernos locales ahorita, a esta fecha, están en el proceso de acoplamiento entre el conocimiento y lo que van a hacer. Sin excepción. Yo no conozco a ningún gobierno local ahorita, a esta fecha, 14 de febrero, que por cierto, feliz día de la amistad, a ningún gobierno local que diga, ya sabemos qué queremos, contamos con las personas idóneas en cada puesto, tenemos un plan de trabajo para este año. No hay ninguna. Se los puedo asegurar. Tendrán planes a nivel de gerencia, tendrán planes a nivel de jefatura, tendrán planes a nivel de... pero planes aislados. No hay un plan consolidado donde la parte política vaya de la mano con la parte presupuestal y financiera. No hay. Y esas pequeñas cositas que son de sentarse en la forma interna de un gobierno local generan conflictos sociales, internos y externos. Sí. O sea, eso, señores, es tan sencillo de poder solucionarlo cuando hay intención de poder hacerlo. Cuando el alcalde debería sentarse como titular de pliego, que tiene facultades, decir, señores, yo desconozco estas partes, por eso nombré a ti, que son técnicos y son especialistas en eso, déame las luces, no bajo mi conveniencia, sino bajo lo que debo de hacer.
cosa que no ocurre. Y si ocurre, será un menor porcentaje. Pero en fin, es un tema que vamos a ahondar más seguramente el día de mañana, cuando veamos en los tipos, vamos a ir desarrollando ahora los tipos de conflicto social y vamos a ir encasillando cada uno de ellos. Realmente esto es un tema bastante amplio, muy amplio. He intentado plasmar lo más importante en estos 2 días, perdón, entre hoy y el día jueves, para que podamos tener algo. Sin embargo, si hubiese alguna duda o comentario, por favor, con toda confianza me pueden escribir al correo y yo encantadísimos. ¿Sí? Sigamos. Tipología de conflictos sociales. Ahí están todos los tipos de conflicto social. Tenemos asuntos de gobierno local, que tiene que ver con la gestión pública de municipalidades, provinciales y distritales. Perfecto. Acá ya tengo un tipo. Otro tipo, asuntos de gobierno regional, que tiene que ver con gobiernos regionales. Asuntos de gobierno nacional, gestión pública de gobierno central. Socioambiental, al control, uso y acceso al ambiente y sus recursos. También están presentes componentes políticos, económicos, sociales y culturales. Ojo, todo esto encaja dentro del socioambiental. La pregunta es, ¿el socioambiental tendrá incidencia en los 3 primeros? Voy preguntando. Tipo por demarcación territorial, cuando no se establecen los límites entre circunscripciones territoriales. Laborales, a los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Comunales, accesos a recursos naturales, de propiedad y límites territoriales entre comunidades. Y los electorales, a la no aceptación de resultados electorales y al rechazo a las autoridades electas. Hay a la actualidad 2 distritos que el alcalde ha sido elegido en la última población, en la última elección, perdónenme, pero que no es aceptada por la población. No lo aceptan, no lo dejan gobernar, no lo dejan ingresar. Están atendiendo y despachando desde una oficina en la provincia. No lo quieren. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que ganó? Fíjese, de verdad que el Perú está lleno de conflictos sociales. Y finalmente, no menos importante, el cultivo ilegal de hoja de coca, ¿no? Hay sectores en el país que se dedican a la siembra ilegal de hoja de coca, ¿no? Que da por que va al narcotráfico y hay acciones pues que no están bien. Entonces, ahí tenemos a los 3, 6, 9 tipos. A ver, ¿sí? 9, 3, 6, 9 tipos de conflictos sociales. Preguntaba hace un momento si el tipo socioambiental tiene relación con el asunto de gobierno local o son diferentes. ¿Algún comentario? ¿El primero tiene que ver algo con el cuarto? No, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Ninguno se vincula con otro. Aunque aparentemente puede ser que sí, pero son completamente diferentes. Mañana, perdón, el día jueves vamos a desarrollar uno por uno cada uno de ellos. En cuanto a porcentajes de conflictos sociales y quién encabeza, es el socioambiental, con 115 casos. Asunto de gobierno nacional, 19. Local, 17. Comunal, 11. Otros asuntos, 7. Regional, 7. Laboral, 4. Demarcación, 3. Electoral, 0. Cultivo ilegal de coca, 0. Esto fue una muestra de diciembre 2022.
¿ok? De los cuales 135 son conflictos activos, ¿no? Y 48 son latentes. ¿Qué les parece? Fíjense que el mayor porcentaje de conflictos sociales están en los socioambientales. Tremenda franja. Y uno podría pensar que están en el gobierno central o nacional, ¿no? Que es este de acá. No, están acá. No olvidemos que un conflicto activo es el conflicto en proceso de búsqueda de solución y puede tener expresión de reclamos públicos, no necesariamente es el que no se ha solucionado, pero que no registra manifestaciones violentas. Podría haber diálogo en la búsqueda de solución. Esa es la diferencia. Bien. Acá he sacado una imagen de un reporte a febrero de este año, en los casos registrados, perdón, a octubre 22 de del año pasado, en la cual se visualiza cómo estuvo yendo hasta esa fecha. La parte de Loreto, que ustedes visualizan acá, que está en rojo, tiene de 20 a más conflictos sociales. Solamente en Loreto. Hay asuntos 17 socioambientales, 1 comunal, 2 asuntos de gobierno regional, 5 asuntos de gobierno nacional y 1 asunto de gobierno local, ¿no? Y así, cada departamento tiene diferentes. A octubre 22 tenía diferentes tipos de casos. Esto podrían también visualizarlo o sacar para su trabajo. ¿Qué más nos permite visualizar este plano? Antes de eso. Defensoría del Pueblo maneja estadísticas mensuales. Ellos sacan e informan al Estado de cómo está yendo cada conflicto social. Les voy a pasar para que lo puedan subir al grupo de WhatsApp que tienen ustedes, los enlaces para que tengan acceso a los reportes de Defensoría del Pueblo, que son mensuales. Ahí uno puede ver el grado de solución, la cantidad de incremento, estadísticas de cómo estamos yendo. ¿Hay alguien del departamento de Puno en sala? Sí, doctor. Buenas noches. Max, coméntame cómo está la situación en Puno a esta fecha, por favor. Coméntanos un poco a todos. En Puno, normalmente ya creo que es conocido a nivel nacional, los fundamentos de este conflicto social, ¿no? El pedido es único por el resentimiento a la discriminación y al trato que ha tenido con la región Puno, exclusivamente del gobierno central. Y en este entender, lo que se debe de ver o razonar es el tema de por qué ocurre el conflicto, ¿no? Las reglas y principios de normas de la sociedad y el gobierno, en este caso, no han sido justas para la región Puno. Es el parecer de la región Puno y es el concepto que tiene a un 90% de la población. Ok, sí, tiene razón, Max. ¿Y qué es lo que daría solución al partido de ustedes, de Puno? ¿Qué debería hacer el gobierno central? Yo creo que en la primera intervención que di justamente es eso, no se tiene que ceder. En este caso, quien ha cometido las faltas en estas reglas de principio de gobernabilidad, desde nuestro punto de vista, ha sido el gobierno actual. La alternativa de solución sería con la renuncia y una elección inmediata, como lo manda la Constitución Política del Estado, muy aparte de las otras aristas que pueda tener, ¿no?
como otros líderes que solicitan cambio de constitución y ciertas normas. Pero para solucionar el primer paso es la renuncia de Dina Boluarte y la inmediata convocatoria de elecciones generales en donde se cumpla, donde se dice que se vayan todos. Y eso, Max, se ha hecho llegar mediante un petitorio al gobierno central. Sí, desde el principio. Es otra cosa que no lo quieran entenderlo, ¿no? O sea, usted sabe muy bien, profesor, que por intermedio, por ejemplo, la región Puno es potencialmente, tiene bastantes o ingentes cantidades de reservas de recursos naturales. Entonces, esto no es nuevo, usted lo conoce muy bien, los conflictos a través de la debida racionalidad de uso del subsuelo por parte del gobierno debe ser equitativo. En este entender, por ejemplo, a dónde está yendo los recursos que puedan generar la explotación de estos recursos naturales, cuando por concepto se sabe de que debería de ser para la mejora de la calidad de vida de los de inmediatamente de impacto inmediato que son, ¿no? Como son las mineras, lo cual no se da, y esto es a nivel de todo el sur del Perú. Entonces, ese tema, pienso yo que Lima lo conoce, sino que no quiere entenderlo. Lo que está pasando en Puno, sobre todo, ¿quiénes son las personas más afectadas con esta intransigencia por parte del gobierno central? Hay una cierta, naturalmente, todo conflicto trae consecuencias, pero los más damnificados, naturalmente, es la gente que tiene menos recursos económicos y de repente la pequeña empresa que están pudiendo salir adelante han estado después de la pandemia reactivando sus negocios y actividades que actualmente con la paralización otra vez se ha vuelto a recaer. Pero este es un costo social que se tiene que hacer a veces, ¿no? Y eso va a depender mucho, como yo lo vuelvo a repetir, de una gobernabilidad justa, ¿no? Buscando siempre el bienestar de la gran mayoría. Se te fue el audio, Max. Max, ¿me escuchas? Bueno, creo que se le fue el audio, Max. Así como Max manifiesta la no atención por parte del gobierno central en temas que ellos estiman no atendidos, al igual en toda la región del país hay sectores que igual están contra el gobierno central por diferentes motivos o parecidos y contra su gobierno regional y contra su gobierno local. Entonces, estos conflictos aparecen, como lo dije al principio y lo he repetido muchas veces, en forma constante, Y la no atención oportuna de ellos en sus diferentes ámbitos, o la debilidad de las entidades públicas en la atención, o la falta de conocimientos, o la falta de gestión de los trabajadores de una entidad pública para dar solución a nivel local o regional, o llegan a escalar a nivel nacional y se generan crisis de violencia. Se generan muchas crisis donde los afectados, insisto y repito, son las personas de pobreza extrema y pobreza. Donde las personas que todos nosotros, al igual que ustedes, yo, todos hemos padecido la pandemia y nos ha afectado de formas diferentes, pero igual nos afectó de muchas formas. Algunos, a Dios gracias, estamos vivos hoy día, con trabajo y de repente con salud. Mucha gente que ha perdido todo está volviendo a emprender nuevamente. Y pasan estas cosas que el Estado, el gobierno central o el gobierno regional o el gobierno local no tiene la capacidad de manejo, finalmente sucede eso. Ahora, es por el lado del Estado, pero también hagamos un mea culpa por parte nuestra. No podemos pedir imposibles, no podemos pedir aquello que se nos antoja, sabiendo que hay procedimientos y normas que cumplir, ¿no? De ahí la importancia que mencionaba en la lámina, que es importante que en el diálogo hayan reglas en la cual ambos se sujeten.
sea un diálogo igualitario, donde ambos busquen el fin común, que es el atender una petición de la sociedad en beneficio no de un grupo de personas, ni de un partido político, ni una empresa, sino de la población. En tanto, cualquier conflicto social y el diálogo que lleve a ello sea buscando el beneficio a la población, créanme que es mucho más rápido encontrarlo. Lamentablemente, en ese diálogo hay un cúmulo de intereses personales, empresariales, institucionales, que no permiten que eso se desarrolle. Yo soy apolítico, yo soy netamente técnico, puedo dar mi comentario, pero yo sí voy a defender toda la parte técnica, porque al igual que ustedes, quien le habla, ha pasado por diferentes temas de experiencia académica y laboral, como para que podamos aportar lo que sabemos en bien de la población. Y cuando vemos que algo no está bien, pues levantemos la voz y digamos, esto no es correcto, pero con fundamento y con objetividad. No buscando que yo figure, no buscando que mi entidad figure, buscando que sea atendido a aquella población que requiere eso. ¿Cuántas partes en el Perú no tienen agua potable? No tienen agua y desagüe. No tienen energía eléctrica. Menos internet. Y estamos pensando que el Perú es Lima, cosa que es falso. En fin, eso es un tema muy amplio que no voy a ir al detalle, pero sí creo que nos lleva a una reflexión de cuánto podemos aportar ahora los que estamos en gestiones nuevas, los que hemos estado en una gestión del año pasado y estamos buscando nuevas oportunidades laborales, y que ojalá los gobiernos actuales no caigan en lo mismo que han criticado el año pasado, ¿no? Todo candidato critica al actual gestor y dice que estuvo mal, y que cuando le entra va a haber cero corrupción. Lo vengo escuchando hace muchas elecciones anteriores. Y tampoco disminuye la corrupción. Y me preocupa que en el Perú las estadísticas se están cambiando. Hace un tiempo atrás, una estadística que ocupaba el primer puesto, el primer lugar, perdón, en cuanto a atención por parte del Estado, era la delincuencia. Hoy en día es la corrupción y ya está subiendo los conflictos sociales. Y se está desatendiendo la delincuencia. Y ustedes pueden darse cuenta por televisión que va subiendo la delincuencia de forma alarmante. Producto que están viendo por otro lado y dejaron de ver eso. Bien, señores, sigamos. Esto es un resumen de lo que hechos del día que está en el reporte que emite esta entidad del Estado a la fecha del día del 13 de febrero. Sí, ayer. Bloqueos de vía nacional. 33 puntos de bloqueo. Fuente Sutran a las 10:30 de ayer. Enfrentamientos con la fuerza del orden, ninguno pasó ayer. Otra situación de violencia, ninguna. Acciones colectivas de protesta. Se registran movilizaciones, paralizaciones y o bloqueos de vías en 13 provincias, que equivale al 6.6% del total de provincias a nivel nacional. Ok, se han registrado movilizaciones y concentraciones en 4 provincias: Piura, Andahuaylas, San Ramón y Puno. Se registró la paralización de actividades en 2 provincias, San Román y Puno. Se reporta bloqueo de vías en 13 provincias: Piura, Chincheros, Andahuaylas, Quispicanchi, Espinar, Tambopata, Carabaya, Azángaro, Lampa, San Román, Puno, El Collao y Chucuito. Convocatorias anunciadas por las organizaciones sociales. Hay una paralización de la macroregión norte, 17, 18, 19, 20 de febrero. Ya está convocada. Amenazas de toma de instalaciones en la convención. No señala fecha. Marchas por la paz o en rechazo a la paralización de actividades.
en La Libertad, programada para el 16 de este mes, para el día jueves. Todo esto se tiene conocimiento que va a pasar y está pasando. Eso es a la fecha de ayer, y de forma diaria se actualiza esto. Cifras acumuladas de personas fallecidas y heridas. 48 civiles en enfrentamientos. 11 civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo. Un policía por hechos de violencia en el contexto del conflicto. Heridos. 1.299 personas al 12 de febrero del año 2023. 906 heridos del 1 de enero al 12 de febrero. Y 393 heridos del 7 al 31 de diciembre. Total de heridos reportados por la policía, 580 policías al 20 de enero del año 2023. Son cifras que se están manejando en el Estado y la intención es ir dándole solución a cada uno de ellos. Pero se dan cuenta que acá tenemos fases. Acá, esta es una fase temprana, ¿no? Perdón, acá, marcha por la paz o rechazo. Acá hay una fase temprana. Esto están haciendo. Amenazas de toma de instalaciones. Están en la fase de escalamiento. Paralización. Ya esta está en otra fase de escalamiento. Bloqueo de vías. Fase de crisis. En 13 provincias. Todo es en fase de crisis. Entonces, y no vemos, no leo que digan diálogos. No hay diálogos. Bien, señores. Vamos a quedarnos acá. Esto es el anexo 2 de medidas registradas al 13 de febrero de este año, a la fecha de ayer, ¿no? En Apurímac hay una concentración. ¿El actor quién es? La población local. En Piura hay una concentración en el óvalo del Trébol y Habitamiento por las rondas campesinas. En Puno hay una movilización, o el día 13, por las comunidades campesinas, organizaciones sociales, comerciantes del mercado de Santa Bárbara y población local. En Puno, en paro, hay un paro de la población local. En Puno una movilización, Yanamayo, Centro Poblado Alto, Puno, Sindicato Unitario de Trabajadores en Educación y el SUTE, población local y organizaciones sociales. Y también hay otro paro por la población social. Todo esto hasta el día de ayer. Día a día se van sacando estadísticas y se va sabiendo qué va pasando. Y se van sabiendo qué nuevos conflictos sociales van apareciendo y el trabajo se va multiplicando. Porque hay que atender una y otra que van haciendo. Bien. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nos vemos el día jueves. Les pido por favor que el trabajo que acabo de mencionar lo envíen el día jueves hasta la hora que termine la clase para yo poder darles un promedio final. Y el día jueves también se va a hacer la clausura de este diplomado. Les pido por favor que ese día estén con la cámara prendida porque vamos a hacer un evento pequeño. ¿Ok? ¿Alguna consulta final de parte de ustedes? No. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Sí, sí, claro y fuerte. A ver, yo quisiera saber que usted nos diga algunas soluciones o alternativas de solución para estos conflictos, ¿no? En resumen. Ok, Hassan, ¿cómo no? En la clase que viene se van a dar planteamientos de solución para cada una de ellas, juntamente que vamos a ver los tipos de solución y sobre todo voy a enfocarme mucho en el tema de gobierno local, que es lo que nos trae en este programa. Así que si me extiendo el día de hoy, Hassan, me voy a hacer mucho y por un respeto al horario de ustedes, lo voy a dejar para el día jueves. ¿Bien? Gracias, doctor. Gracias. Bien. De mi parte ha sido a todos.
todo, muy amable por su atención. Les agradezco mucho y los espero el día jueves a las 7 de la noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profesor. Sí, adelante. Oye, profesor, yo le quería hacer una consulta. Lo voy a llamar mejor a su número de celular. ¿Ya? ¿Tienes mi número? Sí, o de la señorita, creo. Necesito hacerle una consulta. Bueno, si tienes mi número me llamas, no hay problema. Ya, profesor.